Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben que estar bien informados es muy importante porque con la información oportuna, con la puesta en práctica de lo que la información a uno le da, se puede hacer mucho en bienestar propio y en bienestar social. Cuando hablamos de temas políticos y administrativos, pues obviamente estamos hablando de todo lo que nos compete en nuestra vida, porque nada, en estos días aparecí con este cuento y voy a insistir en ello, nada, incluso inspirar y expirar está íntimamente relacionado con decisiones políticas administrativas, así que no podemos soslayar eso. Y para la muestra del tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la norma, que tiene que ver con la Constitución, con la ley, tiene que ver con incluso conflicto entre particulares con el gobierno municipal de Medellín y el gobierno departamental de Antioquia, por todos lados. Vamos a empezar saludando a nuestros invitados en la mesa. Hoy ya empecemos con la dama, Ana Rocío Contreras. Vamos a darle a partir de ahora el crédito de poseedora de un predio del cual vamos a hablar enseguida y alrededor del cual va a girar nuestro programa. Ana Rocío, bienvenida a Sinergia Informativa. Muchas gracias, caballero. Bueno, vámonos por el abogado que se encuentra a la diestra de Ana Rocío. Él es John Alexander Martínez, representa a Ana Rocío y a otras 4 personas más poseedoras del predio, insisto, para que vamos entendiéndonos sobre el cual va a girar el programa de hoy. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y a mi izquierda está Carlos Contreras. Él es defensor de derechos humanos y él es el director, presidente de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos. Bienvenido, Carlos, a Sinergia Informativa. Roger, un cordial saludo para ti y de entrada agradecerte por permitirnos visibilizar un atropello social que tiene lugar en el norte del Valle de la Aburrá. Muy bien. ¿Dónde? Estoy hablando de un predio. Estoy hablando de un lugar que se va a conocer desde ahora en adelante en esta conversación como Parqueadero y Servicios Bellavista. Un pedazo de tierra donde existe un parqueadero y unos servicios de mecánica y demás enfrente de la Cárcel Nacional Bellavista. Esto es jurisdicción del municipio de Bello. Ello hace parte, este predio hace parte, y aquí es donde empezamos entonces nosotros a entender la conversación, hace parte de un predio mayor. Según la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, un predio mayor que se llama Parque Ambiental, Ecológico y Cultural y de Deportes a Motor Tulio Ospina. Muy raro, ¿cierto? Queda en Bello, pero los dueños de todo el parque ecológico son Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín. Y pues se supone que esa partecita, y aquí es donde está la otra forma de entenderlo, no es parte de ese parqueadero, no es parte de ese parque ecológico, sino que es aledaño. Le voy a dar la oportunidad a usted de una manera muy sintética para que nos entiendan nuestros televidentes inteligentes y calificados. A usted, Carlos Contreras, de que nos diga cuál es el problema de manera muy sencilla. De manera muy sencilla, hay un proyecto ambicioso, un proyecto que sin lugar a dudas va a dividir la historia del departamento, en mis palabras, si se cumple lo que está rayado en el papel por parte de la Gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, el municipio de Bello y el área metropolitana. Pero en ese lote... Ese proyecto ambicioso e histórico se llama Parque Ecológico, Cultural y de Deportes a Motor Tulio Ospina. Tulio Ospina, correcto. Ese lote, que es algo parecido a 90 hectáreas, sí. Hay 2 hectáreas donde hay familias que durante más de 30, 35 años han ejercido una posesión. Sí. Y a lo largo de estas 3 décadas, con cara de 4, pues obviamente han hecho unas mejoras. Sí. Yo quiero resaltar rápidamente que allí no se están hablando de unos poseedores. No, las personas que se van a ver perjudicadas allí pasan por más de 300 familias, porque son las personas que trabajan allí y recordemos... Pero no me mezcle cosas. Primero los poseedores y luego los que directa e indirectamente se benefician o se perjudican. Entonces hay un lote que es el Parque Ecológico, es que me gusta el nombre exactico, Parque Ecológico, Ambiental, Ecológico, Cultural y Deportes Tulio Ospina, que tiene ¿cuántas hectáreas?
90, algo 90 más de hectáreas. 90 hectáreas. Y hay 7 hectáreas que son de 4 personas que están diciendo no nos pueden sacar de ahí porque eso es nuestro, porque llevamos más de 30 años ahí. Sí, pero una precisión, son Señor, dos, son no 2 sé. hectáreas. Ah, son 2 hectáreas. Aprovechemos que aquí están los Le poseedores. oí a usted 7 hectáreas, son 2 hectáreas nomás. Son aproximadamente, perdónenme la interrupción, son aproximadamente 42.000 metros cuadrados los que tenemos ¿Eso da cuánto? en posesión. Eso 4 aproximadamente 4 Poquito más. hectáreas 4 hectáreas. aproximadamente. Muy bien, ni 2 ni 7, 4 hectáreas. hectáreas aproximadamente. Abogado, para que nos vaya entendiendo, ¿qué es un poseedor? La poseedora es la dama y 4 personas más. Luz Inés. Luz Yolanda Zapata. Luz Inés Zapata, Yolanda Zapata y Rubén Zapata. Son 4 poseedores porque llevan ahí más de, usted dice 3 décadas, 30 años. ¿Qué es un poseedor? Para que vamos entendiendo. Un poseedor es una persona que se asienta en un terreno con ánimo de señor y dueño. Sí. Y al pasar del tiempo, después de 5 años en zona urbana, puede reclamar esa propiedad del asentamiento que tiene sobre el terreno. Ajá. ¿Qué es el caso de ustedes, Ana Rocío? Nosotros tenemos más de 30 años de estar poseyendo ese terreno. Hemos ejercido todo tipo de trabajo dentro de ese terreno. Estamos pagando impuesto predial, estamos pagando impuesto de industria y comercio por todos los negocios que tenemos. Estamos cumpliendo con todas las normas legales Sí. y todos los requisitos que se puedan exigir para establecer el negocio dentro de ese terreno. Bueno. Ese lote, quiero aclarar que no hace parte de la granja Tulio Ospina y que el señor gobernador ha pretendido hacer creer a todos los antioqueños que ese terreno hace parte de su famosa granja. Muy bien. Lo cual no es cierto. De la granja Tulio Ospina, para que no nos enredemos, es el parque ambiental, ecológico y cultural y deportes a motor Tulio Ospina. Lo que pasa es que el ICA, que era el dueño de la granja Tulio Ospina, lo entregó a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín para que hiciera este gran parque. Entonces, ella dice, lo que dijimos al principio, que el gobernador está equivocado. Ese lotecito de 4 hectáreas no hace parte de las 90 hectáreas de ese parque ecológico. Pero el gobernador de Antioquia dice que sí hace parte. Entonces, abogado, una cosa tan elemental, si ellos son los dueños, ¿por qué el gobernador, que es una persona inteligente, dice que no lo son? O sea, ¿de dónde sale pues este conflicto? Si la norma es tan clara y usted que es abogado debe decirlo, ¿quién debería ser realmente el dueño? Eso lo dirime un juez. En Sí. este caso hay instaurado una demanda de extinción de prescripción de dominio por la pertenencia, por la posesión que se tiene. Sí. Está instaurado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello desde el 2015. Es ese juez el único encargado de decidir de quién es el lote. Sí. Pero por vías La de demanda, hecho, la demanda es del gobierno departamental en No. contra... al contrario, No. de los poseedores en contra de ¿Usted indeterminados. cómo llama la demanda? Pertenece. Resumidas cuentas, de pertenencia. De ¿sí? pertenencia, o sea, Exacto. Es una usted- prescripción de dominio. Ustedes demandaron y dijeron, señor, es que esto no nos lo pueden quitar. Esto es nuestro, ustedes hicieron la demanda. ¿Cierto? Obvio, sí, Muy claro. bien. Y no se instauró en contra de la gobernación, se instauró en contra de personas indeterminadas porque en su momento no se sabía de quién era ese lote. Se logró determinar que ese lote en otros años, hace más de 30 años, pertenecía a una empresa que está desapareciendo en este momento que se llama Ingeobras. A esta empresa le solicitó el juez se vinculara al proceso, pero ellos dijeron, estamos en liquidación, no nos interesa. Entonces, lo que hicieron fue renunciar a ese derecho de reclamación de ese lote y allí fue donde la gobernación empezó entonces a solicitar que fuera vinculado, Roger. reclamando entonces. Ya esa lo que me vaya a propiedad. decir, me lo va a decir enseguida usted, Carlos Contreras, lo que está más o menos claro, ¿cierto? Es un litigio entre el gobierno departamental y unas personas naturales que son Ana Rocío Contreras, Luis Ivánez. Luis Iván Zapata. Luis Iván Zapata, Yolanda Zapata y Rubén Zapata, que según ellos son los dueños y señores de ese lote porque viven allí y lo explotan desde hace 30 años aproximadamente. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Estamos en Sinergia Informativa tratando un tema que vincula
a 4 personas que se presumen dueñas, poseedoras de un lote que el gobierno departamental de Antioquia presume que no es de ellos, sino que es del gobierno departamental, pero que además afecta a cuántas personas. Ahora sígame usted el dato, Carlos Contreras, porque son personas que trabajan en ese parqueadero y servicios Bellavista. Sí, son cerca de 300 familias. Rápidamente, primero estoy hablando de las personas que laboran ahí, en ese parqueadero. Sí. Pero recuerde usted que el conflicto también cobija a las personas que prestan servicios a los familiares que visitan los fines de semana a la población reclusa. Sí. También está cobijando a esas digamos personas. Que eso puede ser lo de menos, porque el que llegue ahí, si usted perdiese en el caso, pues igual les podrían prestar el servicio. Pero digamos que no, los que directo, no, de pronto, porque usted dice que les porque no hay nadie, Roger. Visita el lugar. Y si eso hacen la demolición como la iban a hacer hoy, hace 8 días atrás, en ese sector, salvo 3 cuadras más allá, eventualmente puede haber algún comercio, pero ahí no habría quien preste ese servicio. Claro, porque la idea es convertirlo en un parque ecológico, cultural y de deportes a motor. Tulio Espina. Bueno, ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, usted tenía también otro planteamiento que tiene que ver con que el gobierno departamental de alguna manera, pues digamos, no está jugando claro según ustedes. 3 cositas rápidamente. La primera, que en su momento la gobernación de Antioquia no se hizo parte dentro del proceso. Y hablábamos extracámaras que el juez que originalmente conoció el proceso se inhibió de tomar una decisión. Claro. No le dijo ni es suyo, ni es suyo, ni es suyo. Pero curiosamente la gobernación sí se arrogó ese derecho. Muy bien, espérese. Contexto. Desde 2009 viene este conflicto en derecho, ¿cierto? Proceso litigioso. Un proceso en el que la gobernación quiere que se le diga desde el punto de vista del derecho que ellos son los dueños de 90 hectáreas, pero estas 4 personas que hemos mencionado, entre ellos Ana Rocío Contreras, quiere que la justicia diga que de esos 90 hectáreas, 4 son de ellos, 2009. Pero en el año 2012, 3 años después de empezado el proceso, el juzgado segundo civil de circuito se declara inhibido el juez y dice, no, es que faltan pruebas. ¿Y qué pasó ahí entonces? Faltan pruebas, esto no se puede resolver ni a favor de uno ni a favor de otro. Usted dice que el gobierno departamental se arrogó el como igual al ganador. Sí, dando un poquito de contexto, recordemos que son los poseedores los que inician el proceso, Roger. Sí. Son ellos los que inician el proceso. Ellos contra el gobierno departamental. Por supuesto, nunca el departamento ni municipio. Indeterminados. Porque en ese momento no aparecía el gobierno departamental o el municipio de Medellín o el municipio de Medellín como que fueran los dueños de ese lote. Sí, nadie reclamaba ese derecho, excepto ellos. Y en ese momento, para cerrar, Roger, ese punto, en ese momento la gobernación de Antioquia, su equipo jurídico brilló por su ausencia, no se hizo parte. Eso es un grave, digámoslo, error para los intereses de la gobernación de Antioquia. Y ahora, cuando están vulnerando, que ese tema, esperamos que el tiempo nos lo permita para señalar cómo se está vulnerando los derechos de manera grosera e ilegal y que está rayando lo penal, pues ahora la gobernación de Antioquia, por los intereses que están en juegos, sí está reclamando esos derechos en ese terreno. Hay un tema importante frente a la decisión que se tomó por parte del juez segundo civil del circuito en ese momento, y es que la gobernación, una vez terminó el proceso inhibitorio, con fallo inhibitorio, solicitó al juez que le ordenara a los poseedores desalojar para ser entregado este lote a ellos. El juez que les contestó le dijo, no señores, ustedes debieron haber iniciado una acción reivindicatoria dentro del mismo proceso para que eso sucediera y no lo hicieron. Entonces les negó esa solicitud de entrega de ese predio. Quedaron las cosas tal cual como habían iniciado, en cero. Y en el 2015 iniciamos este nuevo proceso y vamos en que, como las cosas están demoradas y el señor gobernador tiene urgencia de tomarse ese lote, por vías de hecho han intentado en 4 ocasiones desalojarlo y demolerlo. Y vía tutela y algunas medidas cautelares en un proceso administrativo que se adelanta, hemos logrado frenar esto, pero le digo, desafortunadamente a palo nos han querido sacar de ese lote. ¿Todavía siguen ustedes ahí entonces? Totalmente, estamos ahí, pero no estamos prestando servicio de parqueadero porque hay una orden
de un comandante de la policía para que no nos dejen trabajar de ninguna manera. Ya el inspector de policía ordenó la apertura del parqueadero y ese comandante de la policía se niega a cumplir esa orden. Esa orden la dio el 27 de mayo del 2018, revocó una medida de cierre provisional que se inventó el señor comandante de la policía, Omar Alonso. Se la inventó, se la mandó al inspector, el inspector revisó toda la documentación y dijo, esto está en regla, revocó y le ordenó la apertura. Y llevamos un mes sin que lo haga negligentemente, no lo ha querido hacer. Estamos en acciones de tutela, estamos esperando próximamente el fallo y ojalá la sanción respectiva para ese señor policía. Muy bien. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Pues esto aquí no lo vamos a resolver, por supuesto. Este es el punto de vista de uno de los actores de este litigio, que son los que se presumen dueños por ser poseedores durante más de 30 años de ese lote de 4 hectáreas que está dentro de las 90 hectáreas del Parque Ecológico, Ambiental y Cultural y de Deporte de Motor Tulio Ospina, o según el gobierno departamental, o aledaño según los poseedores. De eso hablamos enseguida. Yo no diría pues que para resolver nada, porque aquí no, eso va a ser la justicia lo que lo haga en derecho, pero sí quiero saber cuáles son los presuntos derechos humanos violados. Unos mensajes, regresamos, pero antes esta frase. A ver quién de ustedes me la quiere comentar cuando regresemos. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. ¿Qué quiere hacer un comentario? A ver, abogado John Alexander. Yo considero que en la política persiste el poder sobre los que siguen vivos. Muy bien. ¿Usted cómo le suena? ¿Usted se siente sufriendo la política o la administración pública? Me imagino que sí. ¿O la justicia? No, yo siempre he dicho que cuando los gobernantes pasan por encima de las leyes de la Constitución, no hay nada que valga. Ya. Entonces, ¿usted cree que el gobernador de Antioquia está pasando por encima de la Constitución y las leyes? Totalmente. Sí. Totalmente. Y antes de que empezáramos el programa, esa parte no la hemos tratado, yo les pregunté, no sé cuál de los dos fue que me respondió, si Carlos Contreras o John Alexander. Le dije, bueno, pero si todo es tan claro, entonces ¿por qué el gobernador de Antioquia simplemente pues no toma la decisión y dice, no, que voy a pelear yo por algo tan claro? Entonces, alguien me habló de lo fiscal. ¿Qué fue? Es porque el gobernador considera erróneamente que estas 4 hectáreas hacen parte de un bien fiscal, que es el que está aledaño, llamado cortamente el Parque Tulio Ospina. Ese convencimiento ha surgido erróneamente desde una mala interpretación de ese primer fallo inhibitorio que dio el juez segundo civil. Pero se ha incrementado de tal manera que ya lo tienen dentro de los planes de la construcción y dentro de los compromisos que han adquirido con la ciudadanía y con los inversionistas frente a la entrega de este lote. Y esto los ha llevado a que utilicen las vías de hecho para pasar por encima de todos los derechos de los poseedores, y no solo los poseedores, de todos los trabajadores, las familias que allí están asentadas. Abogado, si lo considera un bien fiscal, ¿qué implicación tiene para el mismo gobernador de Antioquia si accede a las pretensiones de unos particulares sobre un bien fiscal? Si fuera un bien fiscal, lógicamente los poseedores tendrían que desalojarlo porque los bienes fiscales no son prescriptibles. Sí. Pero es allí donde se centra el litigio que tenemos planteado en esta demanda, en demostrar que existen unos linderos que a simple vista se pueden observar y que el juez se ha tomado la delicadeza de ir con un perito a verificarlos personalmente y están asentados dentro de la demanda. ¿Qué decimos nosotros? Si allí están los linderos que figuran en la escritura madre que tiene la gobernación, ¿por qué siguen diciendo que ese lote es de ellos? Allí están los linderos, por Dios, eso no ha desaparecido. Por eso es tan importante el derecho, porque este tipo de conflictos se resuelven en derecho y supuestamente el derecho lleva a cumplir con la justicia, o sea, a ser justos. ¿Con quién? O con los 4 poseedores o con el
representante del gobierno departamental en este caso, que es el gobernador de Antioquia. ¿Por qué? Porque hay unos intereses particulares y el gobernador está defendiendo, por lo que estamos hablando acá, de un bien fiscal imprescriptible de bienes de todos los antioqueños y de todos los colombianos. Entonces, eso no lo definimos acá, pero por eso el derecho es tan bello, hombre, porque en derecho se sabrá, y ojalá en justicia, que no siempre el derecho es justo, ¿cierto? En justicia, ese pedacito de 4 hectáreas de 90, si pertenecen a ustedes 4 o a los antioqueños. Discúlpame, yo cierro ese concepto que tú das con una frase muy célebre entre abogados. Dame el derecho, perdón, dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Terminemos con los derechos humanos que son violentados acá. Se lo respondo, pero rápidamente en esa misma línea. Mire, Sí. ¿sabe qué están pidiendo no solo los trabajadores, sino los poseedores? Sí. Ese es un mensaje de manera respetuosa y de manera clara al señor gobernador y a todas las autoridades departamentales y municipales. Lo único, señor gobernador, que están pidiendo estas personas es que se respete, Roger, que se respete el debido proceso. Punto. Si el juez falla a favor de la gobernación, los poseedores, que fueron los que me llamaron a mí como defensor de derechos humanos, y los trabajadores deberán salir. Ese es un compromiso, no más. Ya. Que se respete el debido proceso, pero que cesen las acciones de hecho que son ilegales. Y rápidamente, muy bien. en ese lote grandote, Roger, hay una urbanización, son 4 torres con, qué sé yo, 120 apartamentos, poco más o menos. La vida es bella. Se llama La Vida es Bella. Está en el mismo terreno y qué curioso, Roger y televidentes, a los poseedores son ilegales y a esa urbanización no. Dejo una interrogante. ¿Qué intereses hay allí para que a ellos sí se les respete ese derecho, valga la redundancia, y a ellos no? Es una interrogante. Muchísimas gracias, Carlos Contreras, defensor de derechos humanos, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y despertarnos nuevamente la importancia de comprender cuáles son los derechos que debemos defender para los colombianos. Roger, gracias a ti y te invito, te pido como defensor de derechos humanos que por favor le hagas seguimiento a esto, porque sería imperdonable que un proyecto de esta magnitud tuviera semejante mancha por una injusticia del gobierno departamental. Muchas gracias, Carlos Contreras. Ana Rocío Contreras, poseedora de este lote de 4 hectáreas, puesto que ha vivido allí 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Roger, por darnos la oportunidad de exponer a todos los televidentes de lo que realmente está pasando en el terreno de nosotros y que no es como el señor gobernador de Antioquia pretende hacer creer. Muchísimas gracias, muy agradecida con ustedes. Gracias de verdad a usted. Y a usted, John Alexander Martínez, abogado, qué bueno que esté con nosotros también hoy. Muchas gracias, Roger. Este espacio nos permite hacerle enterar a la comunidad antioqueña y en general a todos los colombianos sobre el tema del poder que se ejerce en algunas administraciones sobre estas personas. Muy bien. Y yo termino con lo último que dijo Carlos Contreras. ¡Qué maravilla! El debido proceso. Esto es conciliatorio desde el punto de vista de que simplemente se cumpla con nuestro Estado social de derecho. Se cumpla con el debido proceso, pero hasta que se tome la decisión final en un juzgado, que no se atormente más, yo lo hablo en términos muy sencillos, a estas personas que están hoy convencidas que son los dueños de ese predio. Dame el derecho y os... Dame la prueba. Dame la prueba y os daré el derecho. Eso sí, siguiendo un debido proceso y respetando los derechos mientras toma una decisión en el juzgado de unos y de otros. En este particular, del caso de los poseedores. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, lunes 7 de la noche. 5 de la tarde nos coge la noche, que vuelve a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.